siendo las 4 de la tarde con 3 minutos del día 14 de junio de 2016. Damos inicio a la presente sesión en calidad de informativa. Si es que hubiera algún informe de parte de los señores congresistas, pueden tomar la palabra en este momento. No habiendo informes, pasamos entonces al punto que consiste en la presentación del informe anual sobre el proceso de descentralización correspondiente al año 2015 de parte del presidente del Consejo de Ministros. Esto, como ustedes tienen conocimiento, en concordancia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establecen este procedimiento de presentación del informe del proceso de descentralización. Entendemos que el señor presidente del Consejo de Ministros está ingresando ya a la sala de protocolo, así que brevemente suspenderemos la sesión para poder invitarlo a ingresar. Mientras esperamos al señor presidente del Consejo de Ministros, el congresista Mariano Portugal pide la palabra. Adelante, por favor. Presidenta, muchísimas gracias. Saludando a los colegas congresistas. Presidenta, hay un proyecto de ley 5346-2015 que suplicaría en el caso de cuando termine el Premier, hubiera todavía el quórum, le solicitaría que lo agende para poder deliberar y propiciar su dictamen favorable. Solamente eso, Presidenta. Gracias. Gracias, señor congresista. Tomamos nota de su pedido, esperando tener el quórum correspondiente, que todavía no tenemos en el momento. Gracias. Damos la bienvenida al señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros, a la señora Mariana Mendoza Vizcailini a cargo de la Secretaría de Descentralización y a todos los funcionarios que los acompañan. Queremos dar la palabra en estos momentos al señor Pedro Cateriano para que pueda exponer ante la Comisión de Descentralización el informe anual del proceso de descentralización correspondiente al año 2015 conforme a la normativa vigente. Luego de ello, los señores congresistas podrán intervenir planteando sus preguntas, inquietudes y propuestas. Damos la palabra al señor Cateriano. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Señores congresistas, integrantes de la comisión, acudimos hoy al Congreso de la República con la finalidad de exponer el informe anual del proceso de descentralización correspondiente al año 2015 ante la Comisión de su digna presidencia, a propósito de la invitación que se nos cursara, dando de esta forma cumplimiento al mandato contenido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, al encontrarnos a puertas de un nuevo gobierno, el tema de la descentralización trasciende el escenario político y, por ende, constituye una gran oportunidad para evaluar el proceso de descentralización como política y reforma, siendo conscientes de que subsisten limitantes que nos enfrentan a escenarios futuros distintos, demandando del propio Estado una nueva mirada, así como ajustes para darle sostenibilidad y proyección. Se ha elaborado este informe anual con los aportes de los sectores ministeriales, gobiernos regionales y demás entidades involucradas en la ejecución del proceso. Este documento ha sido organizado en 4 grandes partes que se detallan a continuación. Parte 1, referida al contexto político institucional para el proceso en el 2015. Parte 2, referida al desarrollo estratégico del proceso en el 2015. Parte 3, relacionada al balance de las políticas públicas para el desarrollo descentralizado del país 2011-2016. Parte 4, referida a las perspectivas del proceso de descentralización, sus temas críticos y retos claves. Parte 1.
El contexto político institucional para el proceso en el 2015. Si podemos apreciar, creo que está muy pequeña la letra. En relación al contexto político institucional del país al 2015, este estuvo marcado por 3 acontecimientos de orden político-social y económico-fiscal relacionados a las dimensiones estratégicas del proceso. Un primer acontecimiento estuvo vinculado al escenario económico internacional recesivo y que durante el 2015 siguió impactando en países como el nuestro, generando una reducción significativa de los ingresos públicos para inversiones. Ante ello, el Gobierno nacional adoptó medidas fiscales destinadas a reactivar la economía nacional y mantener los indicadores de desarrollo a nivel regional y local, de forma coordinada con los gobiernos regionales y municipalidades del país. Parte 1. El contexto político institucional para el proceso en el 2015. Un segundo acontecimiento estuvo relacionado al inicio del 4º periodo gubernamental de autoridades regionales y municipales al frente de la gestión descentralizada del Estado y la renovación de la voluntad política del Gobierno nacional en abrir una nueva etapa de coordinación y articulación intergubernamental en el marco de fortalecer un Estado unitario y descentralizado, lo que se plasmó en encuentros presidenciales con los gobernadores regionales y los alcaldes provinciales de todo el país a inicios del 2015, constituyéndose en espacios de afianzamiento de la democracia. El contexto político institucional para el proceso en el 2015. Un tercer acontecimiento correspondió a la relevante decisión del gobierno del presidente Humala de iniciar el proceso para la incorporación del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, en el 2021. Es decir, hemos puesto una meta para incorporarnos el año 2021. En el marco del programa País, la vinculación con la OCDE busca ser una vinculación de trabajo, de diálogo y aprovechamiento de experiencias para mejorar transversalmente el sector público peruano, constituyendo una herramienta de desarrollo orientada al diseño y mejora de políticas públicas que coadyuven al fortalecimiento de la gobernabilidad del país, creándose la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente para promover las acciones de seguimiento, la que se encuentra adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y presidida por la institución. El desarrollo estratégico del proceso en el 2015. La segunda parte del informe que presentamos versa sobre el desarrollo estratégico del proceso de descentralización en el 2015, centrando sus principales avances y logros en 4 ejes estratégicos identificados desde la Ley de Bases de la Descentralización: la descentralización político-social, la descentralización administrativa, la descentralización económica y la descentralización fiscal, sobre los cuales se sintetizan las acciones que a continuación presentaremos. La renovación política regional y local y las reformas constitucionales. En el ámbito político-social, en el año 2015, un total de 12.692 autoridades fueron elegidas y proclamadas en todo el país entre autoridades regionales y locales, dando inicio al 4º periodo de gestiones descentralizadas. Este hecho cierra a la vez una etapa de gestiones descentralizadas, algunas de las cuales estuvieron involucradas con actos de corrupción, conllevando a la necesidad de impulsar reformas del marco constitucional en el ámbito regional y local, las mismas que se vieron materializadas en la Ley 30.305, que establece que el periodo de mandato de las autoridades regionales y locales es de 4 años sin reelección inmediata, así como la obligación de los gobernadores regionales de concurrir al Congreso de la República cuando éste los convoque de acuerdo a ley y bajo responsabilidad. El programa País de la OCDE y su incidencia en la descentralización. En el ámbito político-social de la descentralización se destaca el acuerdo para la implementación del programa País
suscrito en el 2014 por el Gobierno del Perú con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y su incidencia en el proceso de descentralización. Conforme a ello, a partir del 2015 se vienen cumpliendo los compromisos asumidos, llevándose a cabo el estudio multidimensional del país, la revisión de la gobernanza pública, el estudio de desarrollo territorial y el estudio de la integridad del sector público, por citar aquellos vinculados al proceso. La lucha contra la corrupción por un Estado íntegro y transparente. Asimismo, la lucha contra la corrupción en el Estado constituyó un tema de permanente atención por el Gobierno. En este marco se destacan 3 líneas de acción: compromisos del país con organismos internacionales en la lucha contra la corrupción. En el marco del programa País, la OCDE desarrolló el estudio integral del sector público en el Perú, que abordó el análisis sobre la actual estructura y funcionamiento de las políticas de integridad y de lucha contra la corrupción en nuestro país, así como los componentes del sistema para combatirlo, formulándose orientaciones y recomendaciones en base a los estándares de este organismo internacional para que puedan ser implementados. Igualmente, a mediados del 2015, el Perú fue seleccionado por la OCDE y el Instituto de Gobernanza de Basilea como el segundo país de la región para crear un mecanismo de denuncia de alto nivel anticorrupción, como instancia de carácter preventivo diseñado para hacer frente a la corrupción en las adquisiciones públicas, emitiendo advertencias tempranas a fin de tomar las medidas correctivas necesarias sin sustituir los canales formales de denuncia, coadyuvando asimismo a la mejora del proceso de modernización de la gestión pública. Del mismo modo, en el año 2015, nuestro país recibió la visita del Comité de Expertos Evaluadores del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el marco de las rondas anuales de evaluaciones del Informe País, emitiéndose en el presente año un informe satisfactorio de avances por dicho organismo. El rol de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN. En esta línea se prosiguió con la ejecución del Plan Nacional de Lucha Anticorrupción 2012-2016 y a través del importante rol de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción se impulsó la conformación de 24 comisiones regionales anticorrupción, instalándose 15 de ellas en el 2015 y aprobándose durante dicho año 5 planes regionales anticorrupción. Cabe señalar que ahora la CAN está bajo la presidencia del fiscal de la Nación. Los ajustes realizados al marco jurídico. En este aspecto se destaca la aprobación de la Ley 30.424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delito de cohecho activo transnacional en la línea del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco de la OCDE. Así también es de mencionar la modificación del artículo 57 del Código Penal, que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena para los delitos de colusión y peculado. En la misma línea, la Ley 30.353, que impide el ingreso a la función pública de los inscritos en el registro de deudores de reparaciones civiles, y la Ley 30.356, que fortalece la transparencia y el control en los convenios de administración de recursos con organismos internacionales. Las 3 líneas de acción en la lucha contra la corrupción antes descritas vienen impactando positivamente en el proceso de descentralización en la medida en que la gestión y actuación de los niveles de gobierno regional y local pueden actuar bajo un enfoque de integridad y de transparencia, fortaleciendo con ello la institucionalidad pública que es necesaria para coadyuvar al desarrollo integral del país. Con su venia, señora presidenta, ahora le pediría permitir hacer el uso de la palabra a la señora Mariana Mendoza, secretaria de Descentralización, para que continúe
con la exposición de este informe. Perfecto, muchas gracias. Damos entonces la palabra a la señora Mendoza Fiscalini, secretaria de Descentralización. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor presidente del Consejo de Ministros, señores miembros de la comisión. Continuando con el informe, pasaremos a abordar el eje vinculado a la descentralización administrativa. En este aspecto, corresponde informar que se prosiguió con la ejecución del Plan de Supervisión y Evaluación de las competencias sectoriales transferidas a los gobiernos regionales y locales con enfoque de gestión descentralizada de los servicios públicos, evaluándose durante el año 2015 las competencias y funciones asociadas a los servicios del sector educación en el nivel secundario, servicios del sector salud en cuanto a su calidad, acceso y eficiencia de los hospitales regionales del país, y servicios del sector producción en cuanto a la promoción y desarrollo de la pesca artesanal y acuicultura. Este proceso evaluador viene permitiendo también que, de manera concertada con los actores intervinientes en la gestión descentralizada y a partir de los lineamientos generales para implementar acciones de mejora continua aprobados por la Secretaría de Descentralización, 7 sectores ministeriales conformen sus respectivos equipos de trabajo, identificando e implementando dichas acciones de mejora que se vienen planteando a través de las comisiones intergubernamentales. Cabe destacar, en lo que respecta a la gestión descentralizada, la aprobación de la Directiva para el Desarrollo de la Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos orientada a resultados, conforme a la Resolución Ministerial 014-2016 PCM, que configura un marco conceptual y metodológico común para el desarrollo de modelos específicos de gestión descentralizada de los servicios públicos. Igualmente, se destaca la aprobación del documento de trabajo, capacidades institucionales, un nuevo enfoque para el fortalecimiento institucional, regional y local para la gestión descentralizada, conforme a la Resolución Ministerial 06-2016 PCM. De otro lado, en el marco de los objetivos trazados en la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que contribuye al proceso de descentralización del país, en el año 2015 se han producido avances en sus pilares estratégicos, destacándose la aprobación de 5 planes de desarrollo regional concertado y 6 planes estratégicos sectoriales multianuales, la formulación del 58% del presupuesto del año 2015 bajo el enfoque de presupuesto para resultados, contándose además con 85 programas presupuestales y 57 de estos con sistemas de seguimiento. La prestación de 3,5 millones de atenciones en los centros MAC a través de sus 3 canales, presencial, telefónico y virtual, con ahorro a la ciudadanía de más de 45 millones de soles, así como el inicio del proceso de implementación de la Ley Servir por 20 entidades públicas y 7.666 servidores evaluados en diagnóstico del conocimiento. En relación al eje vinculado a la descentralización económica, en el caso de la inversión pública viabilizada en los 3 niveles de gobierno, esta alcanzó en el año 2015 una cifra superior a los 78.000 millones de soles, correspondiendo el 65% a los gobiernos regionales y locales respecto a un 35% del gobierno nacional y representando más de 23.000 proyectos, de los cuales el 92% correspondió a los citados gobiernos descentralizados. En cuanto a la inversión pública ejecutada en los 3 niveles de gobierno, se alcanzó una cifra superior a los 31.000 millones de soles, correspondiendo más de 17.000 millones de soles a los gobiernos regionales y locales respecto a las inversiones del gobierno nacional, que alcanzaron cerca de 15.000 millones de soles. Adicionalmente a lo señalado, el Gobierno Nacional siguió destinando recursos para la ejecución de proyectos a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, FONIPREL, con la realización de 2 convocatorias en el año 2015, comprometiéndose recursos por un orden superior a los 420 millones de soles para 179 proyectos seleccionados, destacándose los departamentos de Huancavelica, Junín y San Martín como los mayores beneficiados, con inversiones cofinanciadas superiores a los 50 millones de soles en cada caso, siguiéndoles La Libertad, Huánuco, Ayacucho, Puno y Cajamarca, con montos superiores a los 20 millones de soles.
En relación a la inversión público-privada en el país, se siguió implementando acciones y mecanismos para promoverla a nivel nacional a través de Proinversión. A nivel de las asociaciones público-privadas se contó con una cartera de proyectos en inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares, en tanto que, a nivel de obras por impuestos, más de 296 millones de soles se comprometieron en proyectos a nivel nacional. Otro aspecto importante constituyó el interés del Gobierno Nacional en modernizar y fortalecer el marco normativo para las asociaciones público-privadas, así como la modalidad de obras por impuestos, e impulsar la inversión regional y local con el objetivo de hacerla más ágil, transparente y predecible, lo que ha permitido al país adecuarse a mejores prácticas internacionales y estándares de la OCDE, lográndose que sea reconocido por dicho organismo como el primer país adherente a las recomendaciones sobre principios para la gobernanza pública de las asociaciones público-privadas. Del mismo modo, en el eje de la descentralización económica, resulta importante señalar que a partir del marco normativo para promover las iniciativas de integración económica interdepartamental, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Descentralización, ha venido brindando asistencia técnica para lograr la conformación de 3 nuevas mancomunidades regionales: la Mancomunidad Regional Macrosur, la Mancomunidad Pacífico Centro Amazónico y la Mancomunidad Regional del Norte, sumándose a las actuales mancomunidades inscritas, la Mancomunidad Regional Capac-Ñan Noramazónico y la Mancomunidad Regional de los Andes, con la que se estarían produciendo iniciativas que agrupan a 23 departamentos del país, coadyuvando a la futura conformación de regiones. En el ámbito de las iniciativas de integración económico local, la constitución y funcionamiento de las mancomunidades municipales alcanzó en el año 2015 un total de 182 mancomunidades inscritas que reúnen a cerca de 870 municipalidades provinciales y distritales del país, a las cuales se viene brindando asistencia técnica orientada a su fortalecimiento, aprobándose un plan de acción para el desarrollo sostenido de las mancomunidades municipales. En relación al eje vinculado a la descentralización fiscal, en el año 2015 las transferencias de recursos determinados, canon sobre canon, regalías mineras, Foncomún, rentas de aduana, entre otros, destinados a inversiones, alcanzaron el orden de más de 11.000 millones de soles por todo concepto, de los cuales el 86,43% correspondió a gobiernos locales y el 15,57% correspondió a gobiernos regionales. Del mismo modo, en lo que corresponde al plan de incentivos para la mejora de la gestión y modernización municipal, para el año 2015, la Ley Anual de Presupuesto consideró la asignación de hasta 1.100 millones de soles para las municipalidades provinciales y distritales de todo el país, por el cumplimiento de 47 metas específicas que contribuyen a mejorar los niveles de gestión local, beneficiándose a 1.769 municipalidades de todo el país. Finalmente, como resultado del trabajo coordinado entre la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante resolución ministerial número 037-2016 PCM, se aprobó el Plan de Acción actualizado de las propuestas viabilizadas en el informe técnico final emitido por la Comisión Multisectorial de Descentralización Fiscal creada por Resolución Suprema 115-2012 PCM, para impulsar este importante eje del proceso. A título de balance, puede afirmarse que entre el año 2011 al 31 de diciembre de 2015 se ha realizado una serie de reformas y políticas públicas que han contribuido a fortalecer el desarrollo descentralizado del país, principalmente en la descentralización económica, político-social y fiscal, lo que ha significado, en suma, un mayor acercamiento y presencia del Estado frente a la ciudadanía. En educación, se han realizado esfuerzos sin precedentes para dotar de recursos a los gobiernos descentralizados, habiéndose incrementado los recursos asignados en un 88% entre el año 2011 y su proyección al 2016. Asimismo, el incremento del presupuesto de educación subió
de 2,9% del PBI en el año 2011 a 3,8% en el año 2015 y a 4% para el año 2016, lo que ha permitido mejoras sustantivas en la gestión sectorial, lográndose destinar la cifra histórica de 13.000 millones de soles para mejorar la infraestructura educativa, en la construcción y rehabilitación de alrededor de 4.000 escuelas en todos los departamentos del país, principalmente en la zona rural, como es el caso de la institución educativa María Auxiliadora en Puno y la institución educativa Luis Fabio Samar en Huaura. En salud, se incrementó el presupuesto en 83% respecto a los 7.500 millones de soles del año 2011, alcanzando en el año 2015 más de 13.000 millones de soles, representando el 10,5% del presupuesto general de la República. De esta cifra, cerca de 6.000 millones de soles fueron ejecutados en infraestructura y equipamiento, entre hospitales y centros de salud en todo el país, destacándose entre otros el Hospital Carlos Monge Medrano en Puno y el Hospital Santa María de Nieva en Amazonas. En servicios básicos orientados... ¿Me permite una interrupción con la venia de la presidencia? Sí, adelante, señor presidente del Consejo de Ministros. Acá no están contabilizadas las inversiones realizadas, por ejemplo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, todos los aviones Twin Otter que se han adquirido a Canadá están focalizados en atención íntegramente en la zona de selva. Todas las PIAs que se han construido en los servicios industriales de la Marina en Iquitos, que inicialmente salieron del presupuesto de la Marina de Guerra, están prestando servicios en el río Napo y en el Putumayo. No están contabilizadas dentro de estas inversiones, pero sí son inversiones importantes. Hoy día, por ejemplo, se ve con mucha normalidad, ¿no? Que vengan las ánforas rápidamente. Ahora las ánforas llegaron porque hay helicópteros. Ahora hay auxilio en la selva porque hay aviones. Ahora hay atención en los ríos más olvidados porque hay estas embarcaciones de apoyo social. Y estamos ahora en la recta final para inaugurar una que prestará servicios en el lago Titicaca. Quería acotar eso solamente. Muchas gracias por la precisión. Puede continuar, señora Mendoza. Adelante. Muchas gracias, presidenta. En salud decíamos que el presupuesto se incrementó, alcanzando y representando el 10,5% del presupuesto general de la República. De esta cifra, cerca de 6.000 millones de soles fueron ejecutados en infraestructura y equipamiento, entre hospitales y centros de salud en todo el país, destacándose el Hospital Carlos Monge Medrano en Puno y Santa María de Nieva en Amazonas. En servicios básicos orientados a la mejora de la calidad de vida de la población, la inversión a nivel interdepartamental permitió que la cobertura nacional en saneamiento se incrementara de 77 a 87% entre el año 2011 y el año 2015, invirtiéndose para agua y saneamiento más de 4.000 millones de soles en zonas rurales y más de 4.000 millones de soles en zonas urbanas. Hoy, 2 de cada 3 familias acceden a redes de agua y desagüe, siendo el caso destacar la construcción de un moderno sistema de agua potable para poblados rurales del Alto Chire en Piura, así como la implementación de 42 proyectos de agua potable y saneamiento para poblados de Cotabambas en Apurímac. ¿Me permite otra interrupción con la venia de la presidencia? Adelante, por favor. Creo, presidenta, que son importantes estas acotaciones. Cuando llegamos al gobierno, 1 de cada 3 peruanos tenía agua en las zonas rurales. Hoy en día, 2 de cada 3 peruanos ya tienen agua potable. Ciertamente este es uno de los aspectos críticos para lograr desterrar la pobreza, el tema del agua. Por esa razón, consideramos que a pesar de los esfuerzos realizados y de los obstáculos y de la meta obtenida, aún, presidenta, hay mucho por hacer. Y el tema del agua es un aspecto capital para poder lograr superar la pobreza y que la gente viva dignamente. No es posible que en pleno siglo XXI compatriotas nuestros no tengan agua, presidenta. Y sobre ese aspecto quería incidir.
Muchas gracias. Sí, una breve interrupción. Adelante, congresista Melgar. Gracias, presidenta. Ya que está tocando el tema salud, me gustaría preguntarle cuántos hospitales se han construido a nivel nacional, considerando que la promesa del presidente fue construir un hospital por provincia. Quisiera saber cuántos hospitales se han construido a nivel nacional. Gracias, presidenta. Yo pediría que pudiéramos tomar nota de la pregunta del señor congresista, por favor, para que pueda ser respondida, pero concluyendo la exposición para poder mantener el orden establecido. Puede continuar, señora Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. En energía, más de 8.700 localidades cuentan con electricidad, beneficiándose a más de 1.200.000 ciudadanos, permitiéndose que la población rural con acceso a electrificación se incremente de un 58,6% en el año 2011 a un 72% en el año 2015, como es el caso de la implementación de electrificación rural en Cañete y en el Alto Chirimoto en la zona del Brain. Del mismo modo, debe destacarse que la inversión viabilizada en el año 2011 al año 2015 en los 3 niveles de gobierno alcanzó un monto de más de 289.000 millones de soles para un total de 98.179 proyectos, lo que constituye una importante cartera de inversiones para los próximos años. Asimismo, a nivel de ejecución, en el periodo 2011 al año 2015 se ejecutó un monto superior a los 141.000 millones de soles, de los cuales el 62,3% correspondió a gobiernos regionales y locales, no obstante las dificultades propias del entorno internacional en el año 2015. Este es el caso, entre otros, de la carretera La Mejorada a Cobamba, Puente Alco Machay en Huancavelica, la habilitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Ayacucho a Bancay en Ayacucho, el tendido de la red dorsal nacional de fibra óptica en los departamentos de Cusco y Huancavelica, así como la modernización del aeropuerto de Pisco y las instalaciones del terminal portuario de Paita en Piura. Esto constituye un récord en el Sistema Nacional de Inversión Pública al superarse la inversión ejecutada en los últimos 10 años. Igualmente, en el ámbito de la inversión pública, entre el año 2011 al año 2015, el Gobierno Nacional realizó importantes transferencias de recursos a gobiernos regionales, a gobiernos locales y a mancomunidades del país, principalmente a través del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local FONIPREL, para cofinanciar 1.554 proyectos a nivel nacional por más de 2.000 millones de soles. Asimismo, a través de las asociaciones público-privadas, se adjudicaron 30 proyectos con inversiones estimadas en más de 20.000 millones de dólares, como los proyectos de irrigación Chavimochic, tercera etapa, y la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Igualmente, en el caso de obras por impuestos, la inversión ascendió a más de 1.800 millones de soles para 178 proyectos adjudicados, como la institución educativa Virgen de Guadalupe en el Callao y el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en el cercado de distrito de Chavín en Chincha. Con ello, culmino, señora presidenta, la segunda y tercera parte del presente informe anual a efectos de que el señor presidente del Consejo de Ministros pueda continuar con la presentación del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Damos la palabra al señor Cateriano Bellido para que pueda concluir la exposición. Adelante. Gracias, presidenta. Perspectivas del proceso de descentralización. Temas críticos y los retos clave del proceso. Señora presidenta, hasta este punto se ha informado sobre los avances del proceso de descentralización al 2015, así como se ha hecho un balance general de las principales políticas públicas orientadas al desarrollo descentralizado del país. El escenario expuesto del proceso de descentralización hacia el desarrollo integral del país también deja traslucir una serie de aspectos que, frente al próximo gobierno, resultarán fundamentales atender y que en el marco de los compromisos del programa País suscrito con la OCDE, corresponde avisorar con la finalidad de afianzar la descentralización como una de las reformas esenciales del Estado por su carácter transversal en la ejecución de políticas públicas de cara a la ciudadanía. De esta manera, y como última parte del informe, consideramos importante señalar las perspectivas del proceso de descentralización en sus temas críticos y retos clave para su fortalecimiento a partir de la evaluación realizada
por la Presidencia del Consejo de Ministros como conductor del proceso. Temas críticos y retos clave para su fortalecimiento: mejora de la institucionalidad regional y local, fortalecimiento de la PCM, planificación articulada para la inversión e integración económica territorial, fortalecimiento de la gobernanza multinivel y fortalecimiento de la integridad pública y del gobierno abierto. Un tema crítico está referido a la necesidad de una mayor institucionalidad para el desarrollo sostenido del proceso de descentralización que permita que bajo una efectiva gobernanza multinivel todos sus actores ejerciten de manera efectiva sus roles y responsabilidades, así como una adecuada interacción entre ellos. Para ello, se plantea en primer lugar fortalecer la institucionalidad regional a través de la legitimidad de sus autoridades. Así, urge la modificación del artículo 5 de la Ley de Elecciones Regionales, aprobada por la Ley 27683 y sus modificatorias, que permite que los gobernadores regionales puedan ser elegidos en primera vuelta apenas con el 30% de los votos válidos, con la finalidad de equiparar dicho porcentaje de elección al previsto en primera vuelta para el presidente de la República, esto es, más del 50% de votos válidos. Asimismo, también es necesaria una reforma al artículo 191 de la Constitución Política para que los gobernadores regionales acudan en forma personal y obligatoria ante la representación nacional para que rindan cuenta ante el Congreso de la República de su gestión, así como de aquellas medidas que plantean para el desarrollo de los territorios de sus respectivas circunscripciones, tal como se encuentra dispuesto para el señor Presidente de la República, quien concurre obligatoriamente una vez al año al Congreso de la República a dar cuenta su mensaje a la Nación. En segundo lugar, es necesario implementar un proceso de reestructuración y fortalecimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros que le permita un efectivo rol coordinador y articulador para facilitar la rectoría de los sectores en la dirección de los servicios públicos y con ello conducir adecuadamente el proceso de descentralización. Sobre este punto, Presidenta, quisiera mencionar lo siguiente. La Presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio sin cartera. No tiene una burocracia jerarquizada, no tiene viceministerios, no tiene direcciones que operen a nivel nacional. Y es precisamente esta una de las carencias que en su evaluación ha detectado la OSD. Si bien es cierto, de acuerdo a la Constitución, la Presidencia del Consejo de Ministros coordina con todos los ministros, con todos los sectores ministeriales, no tiene los instrumentos. Lo que ha ocurrido con el tiempo es que cuando encontraban un organismo que no había dónde adscribirlo o ubicarlo, lo enviaban a la PCM. Entonces, en un momento determinado, la PCM congregó un número grande de organismos, pero que en muchos casos no hay conexión, no hay administración, no hay competencia estatal de mando. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, los organismos supervisores adscritos a la PCM tienen autonomía, pero se dedican a realizar labores de supervisión. No obstante, hay otros casos en los cuales en el tema de la descentralización se requiere a nivel central un ente coordinador. El presidente electo ha hablado, por ejemplo, de constituir un ministerio, pero de todas maneras, al margen del ministerio, tiene que haber una interacción a nivel ministerial. Y también ha surgido la idea, por ejemplo, que tengan participación periódica en las sesiones de Consejo de Ministros con voz, pero sin voto. Pero ellos son otra clase de aspectos, ¿no? Porque también es importante lo siguiente, Presidenta. Con la desaparición del Senado, el debate político en el Congreso no tiene necesariamente el mismo rol o no tiene el mismo seguimiento que cuando existía el Congreso bicameral. Es decir, la Cámara de Diputados generalmente veía más el tema regional o local y el Senado el debate nacional. Pero también bajo esa óptica
el Senado podría estar integrado por regiones, que cada región elija senadores. Con lo cual, sin necesidad de incrementar el número de parlamentarios, porque es cierto que hay una animadversión de la ciudadanía contra el número de parlamentarios, se podría tener una Cámara de Diputados de 100 miembros y una Cámara de Senadores de 40, con lo cual podríamos tener un Parlamento de 140. Dicho sea de paso, señora presidenta, somos uno de los pocos países de las democracias latinoamericanas subrepresentados. Y ese es otro problema de la descentralización y la regionalización. Hay lugares del Perú que carecen de representación parlamentaria. Y eso creo que es crítico. En un país como el nuestro, con una población de 30 millones de habitantes y con 100 y pico de parlamentarios, es evidente que la ciudadanía está subrepresentada en el Parlamento. Y la democracia como forma de gobierno es una forma de gobierno representativa por naturaleza. Entonces, si los pueblos más olvidados del Perú no tienen parlamentarios que los representen en el Congreso de la República, ahí hay un problema crítico. Yo sé que este es un tema que no es popular, señora presidenta, pero es mi obligación venir y decir lo que pienso. O sea, no puede haber una democracia sin representación de los pueblos más alejados del Perú. No es posible. Hay, como dice la presidenta, si al final de la sesión anotamos las... Bueno, lo que diga la presidenta, en todo caso. De manera muy puntual, por favor, congresista Portugal, para que podamos seguir la dinámica de concluir la exposición sobre ese y luego tema los es que quería yo congresistas intervenir. incidir. Adelante. Es tan difícil comunicarnos o encontrarnos con el Premier que tengo algunas preguntas que hacer para su momento. Pero en el caso de la representación, no pensemos, o sea, no solamente debe ser el pensamiento de una persona, el pensamiento debe ser de manera global. En el país somos 30 millones de habitantes. Si el Congreso tiene 130 representantes,